Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de un libro que se presentaba hace tan solo unas semanas. Me refiero a Las abuelas del llano a la ciudad. Vamos a hablar en profundidad sobre este documento con el promotor del proyecto Raíces, Javier Domínguez. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. En años anteriores además estuvimos trabajando con la edición de otro libro, que era Las abuelas del pescado, y vimos un poco la necesidad de darle voz y altavoz a las mujeres de la zona, ¿no? Igual que hicimos con los barrios de Santa de Levadero, pues pensamos además que era importante que, igual que lo habíamos hecho con la pesca, lo hiciéramos con el tema de la agricultura. Entonces, pues la zona por excelencia de agricultura que tenemos y la más potente además que está trabajando por aquí, pues es el tema de Carchuna y Calahonda, y pensemos en las mujeres, las abuelas de Carchuna y Calahonda para hacer este segundo libro de la colección. Y lo que hicimos fue eso, hacer un libro exactamente igual en el formato que el de las abuelas del pescado, y lo que le dimos fue un poco además el altavoz a que ellas nos contaran su historia y su vivencia con respecto además a la vida que habían vivido, a la agricultura y todo eso. Y entonces se sacó el libro que tenemos además ahora en circulación, que es Las abuelas del llano. ¿Qué es lo que más concretamente nos vamos a poder encontrar en ese libro las personas que lo lean? Bueno, normalmente además en los libros de la serie de Las abuelas hay dos partes claramente diferenciadas. Por un lado están las vivencias de ellas mismas, de mujeres de allí, de la zona, en donde nos cuentan un poco de más, pues cómo fue su vida, o cómo ha sido su vida dentro además del colectivo, además de la sociedad, de esa zona, en primera persona, cada una contando su propia vivencia. Y luego por otro lado, pues lo acompañamos normalmente de recetas que sean típicas. En Las abuelas del pescado eran de pescado, y en este caso además son pues recetas que tienen que ver con la agricultura, con la zona, ¿no? Es decir, que el libro está, en las dos ediciones que hemos hecho de los dos libros distintos, exactamente igual. Tiene una parte más de vivencia y una parte más de recetas. Y en la parte introductoria pues tiene ciertos datos históricos de la zona de donde hacemos el libro, en este caso de Carchuna y Calahonda. Javier, en el libro incluso se recoge testimonios de mujeres, digámoslo así, que son pioneras en la zona, pues porque tuvieron un papel muy importante precisamente en el desarrollo agrícola del llano y sobre todo en que esa agricultura fuera un poco más allá, ¿no? Sí, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el libro realmente se llama De las abuelas del llano a la ciudad. Entonces, claro, lo que intentamos un poco demostrar es el papel de la mujer dentro de lo que era el llano, que no era nada, que no había nada, que era un palmitar todo de palmitos, a donde ha llegado realmente además la zona de Carchuna y Calahonda. Entonces, en principio, pues una de las mujeres en la que nos fijamos mayormente más, porque claro, siempre las mujeres están siempre un poco a la sombra, ¿no? A espalda además de los hombres, ¿no? Entonces, pues siempre es la mujer de. Y en este caso además, pues hay una mujer además que es Marina de la Torre, pues que fue pionera en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Junto a su marido Fulgencio Vázquez, pues fue la pionera además del trabajo en la agricultura. En la agricultura tenían un molino además de harina, tenían ganado, o sea que cuando se vinieron ellos ahí montaron un ecosistema, un pueblecillo, como decían ellos y la gente además que vivía alrededor de ellos, en donde dieron vida
a todo lo que era una zona y dieron muchísimo trabajo a muchísima gente de esa determinada zona, ¿no? Ahí fue la semilla de realmente además del almacén de los Vázquez, y a partir de ahí además pues ya a donde ha llegado toda la zona, ¿no? Con colaboración de otro montón de gente, pero ellos fueron pioneros, o ella fue pionera, Marina fue pionera en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y en el caso de esto, pues claro, pues para nosotros fue un pie de arranque muy importante para que demostráramos más la importancia en la sociedad de la mujer. ¿Qué llevó a esta mujer a realizar esa labor? Pues el afán de superación, simplemente. Ellos se vinieron además de la Alpujarra a esa zona, cogieron un terreno y empezaron además, primero venían con ganado, con cabras, con ovejas, y empezaron un poco además a trabajar en base a eso. Como era un territorio que era barato relativamente para la zona, pues que no era un sitio donde se pudiera trabajar bien la agricultura, pues innovaron, fueron probando y la gente pues fue un poco nomás juntando en pequeñas agrupaciones, y ellos pues un poco gestionaban el tema además del conjunto además del producto que se salía, y bueno, y un poco además la evolución pues fue un poco eso, pero simplemente el afán de superación y de ganarse la vida desde casi realmente además desde cero, que empezaron ellos ahí, el matrimonio de Fulgencio y Marina. ¿Qué otros testimonios nos vamos a encontrar en el libro? ¿Hay algún testimonio especial incluso para ti por algo? Mira, cuando hicimos las abuelas del pescado, realmente además el testimonio de cada una de las mujeres, nada más que con el hecho además de cómo te cuentan su propia vivencia, hace que todos sean especiales. O sea, hay un montón de testimonios más que te hacen especial, porque realmente más venían, casi la gran mayoría de más, de nada, es decir, de mucho trabajo, mucho sufrimiento, mujeres muy jóvenes trabajando en el campo, trabajando con sus padres, acompañando a sus padres. O sea, la verdad es más que tanto de Carchuna como de Calahonda, porque claro, el conjunto del libro más abarca además esas dos abuelas, ¿no? Las de un sitio y las de otro. Pues la verdad es que todos los testimonios te llaman la atención. Desde niñas muy pequeñas que cuidan de sus padres cuando van a hacer sus trabajos, ¿no? Porque se despistan, porque tal, y son niñas a lo mejor de 7, 8 años, pues ya te digo, la necesidad de que la gente conozca cómo vivían y cuál era realmente el papel de las niñas, luego de las mujeres y luego además de las abuelas, realmente cualquiera de los testimonios que hay te hace realmente más que te toque la fibra. Un papel muy importante porque, Javier, hay que recordar, tú lo has dicho antes con el caso de Marina, que siempre las mujeres están un poco a la sombra de sus maridos, ¿no? Siempre además hablamos de los agricultores, no de las agricultoras, pero no hay que olvidar que la agricultora, además de agricultora, es ama de casa, es madre y es esposa, ¿no? Con lo cual el papel es fundamental. La gran mayoría de familias, ahora no, pero la gran mayoría de familias anteriores pues solía ser así, solía ser mujeres con bastantes hijos a su cargo, y efectivamente además pues casi todas tenían su pequeño terreno, porque esto no eran latifundios grandes, no, eran pequeños territorios, pequeños campos que eran familiares o de primos, sobrinos, tal, o sea, eran pequeños, y la verdad además que la mujer era un papel fundamental, desde que estaba en la casa, pero claro, no es como ahora, ¿no? Que ahora puedes llamar por teléfono que te traigan comida, sino que preparaba la comida, le llevaba la comida al marido. O sea, la verdad además que la mujer en el papel de la sociedad en general, no solamente más en eso, y nos dimos cuenta en las abuelas del pescado, y nos damos cuenta además ahora, es un trabajo fundamental, es de base, es de raíz. Entonces, por eso realmente más la importancia de darle altavoz, porque ellas nunca han sido protagonistas de su vida, siempre han sido protagonistas los otros. Entonces, en estos libros, de forma muy modesta, se le da altavoz y se le da protagonismo a las personas que realmente además han estado tirando del carro, al igual de más que lo hacen los hombres, que no es más importante ni menos, sino simplemente más que han estado en el mismo sitio. Afortunadamente, Javier, eso poco a poco está cambiando, y hemos visto como en los últimos años ha habido incluso asociaciones de mujeres que han luchado por los derechos de todas las agricultoras y todos los agricultores, e incluso también hay mujeres que ellas solas son las propietarias de los terrenos y están sacando, o propietarias de los terrenos o con los terrenos arrendados, pero están sacando ellas solas a flote su explotación, algo que hace unos años era totalmente impensable, ¿no?
Sí, la verdad además que el papel de la mujer, ahora mismo en la actualidad además no tiene ninguna, no es cuestionable porque bueno, trabajan exactamente igual, es decir, hay mujeres empresarias, hombres empresarios, mujeres trabajadoras, hombres trabajadores, la verdad además que ahora mismo es así, pero sí que es verdad además que desde donde venimos además era más complicado todo esto, ¿no? Podrían ser ellas realmente, además, las que habían puesto a lo mejor el dinero, lo que daba igual, pero realmente quien aparecía siempre era el hombre. Ahora pues da igual, es decir, que perfectamente además cualquier persona además que tenga una iniciativa y que tenga ganas de trabajar y allí pues nada más que nos demos una vuelta por los campos, es así, es decir, la mujer está en todas las fases de la cadena de producción, es decir, desde la agricultora, la distribuidora, la comercializadora, o sea que realmente más mujeres nos encontramos. Y en aquella zona, pues bueno, pues hay mucha mujer y realmente más, pues hay muchísimas mujeres que trabajan dentro de ese campo, de toda la cadena además de la agricultura. Y la verdad es que bueno, pues con su trabajo, con su tesón, pues realmente son las protagonistas ahora de su propia historia, no las mujeres de. Vamos a explorar la otra vertiente del libro. ¿Qué tipo de recetas podemos encontrarnos? La receta además que hacemos nosotros en los libros, como nosotros nos apoyamos mucho en la escuela de hostelería de aquí de Motril, porque pensamos además que es un valor muy importante y a lo mejor poco explotado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros tenemos 2 cocineros que han salido ahora del grado superior de cocina y nosotros lo que intentamos además es dejar plasmado recetas típicas, sencillas, fáciles, de las que en todas las casas además de la zona de Carchún y Calahonda y de la zona además de la costa tropical se hacían relacionadas un poco más con la agricultura o con la ganadería, ¿no? Entonces pues las recetas lo que vienen a reflejar es esa cocina, ese legado inmaterial que dejan las madres a los hijos, las abuelas a las matas, pues que no se pierda, entonces que quede plasmado con unas recetas sencillas, fáciles, no de superchef, sino simplemente más de lo cotidiano, pero para que no se pierdan, para que realmente más quede plasmado en un libro que luego vaya pasando de generación en generación. Unas recetas que además en el caso de las bolas del pescado ponían en valor el producto, es decir, el pescado y el marisco, y en esta ocasión ponen en valor pues, los productos de la tierra que se cultivan precisamente en el llano, ¿no? Claro. La verdad además que utilizamos en casi todas las recetas algunos productos además del llano, pues combinado además hay algunos guiños porque claro, realmente más la agricultura sin la pesca o la pesca además sin la ganadería realmente más no es nada, o sea es un poco tributo, las recetas son tributo además al sector primario, ¿no? Y en las abuelas del pescado pues lo mismo, igual que haces un pescado además y utilizas verdura, pues aquí en este caso se utiliza mucha verdura y también se utilizan además pues con algunos guiños que se le hace además al pescado, pues en este caso además pues si hacemos choto, pues estamos hablando además de un producto además súper conocido y súper auténtico además de nuestra zona y en este caso pues hacemos un guiño a la agricultura, o sea que es un poco además un compendio de recetas del sector primario, pero sobre todo recetas fáciles y sencillas que todo el mundo tendría que saber, o sea, es decir, en los colegios tendrían que enseñar estas recetas porque hacer unas patatas a lo pobre o hacer unos pimientos asados es muy sencillo, pero a lo mejor además no sabemos el mecanismo o cómo tenemos que hacerlo y esas son las recetas que vienen dentro del libro. Hablabas de ese guiño a la pesca y no hay que olvidar que aunque el llano es verdad que ha vivido siempre de la agricultura principalmente, pero sobre todo focalizado en Calahonda también durante mucho tiempo se ha vivido también de la pesca, aunque ahora mismo no se viva de ella, ¿no? El verdadero, y en el libro se explica, por eso digo que tiene un poco de historia, ¿no? El verdadero puerto de la zona sur o de la zona sur de Granada realmente era Calahonda. Igual que pasa por todo, ¿no? Una serie más de a lo mejor de acontecimientos políticos y tal, pues se desplazó un poco al puerto de Motril. Pero realmente además donde el puerto que recibía barcos de Cuba, que recibía barcos de todo el Mediterráneo, era Calahonda, no solamente de pesca, sino que por ahí entraba producto cuando ni siquiera había tomates, por ejemplo, en el llano, ya lo citamos en el libro, no había tomates, se traían de Perú tomates. O sea, traíamos tomates además a través de ese puerto de Calahonda. O sea, Calahonda ha sido un puerto importantísimo en la historia. Lo que pasa que luego, bueno, pues yo lo que te digo, además por cuestiones políticas, no sé exactamente, pues se derivó allí. Con respecto a la pesca, pues todavía sigue siendo además un baluarte importante de la pesca. O sea, Calahonda tiene mucha más historia además que Carchuna. Carchuna es muy reciente, pero Calahonda ha estado además relacionado con el mar muchísimo tiempo. De hecho, cuando empezó el llano a funcionar,
pues la gente, además los pescadores de Calahonda, iban por todos los cortijos vendiendo pescado y subían hasta la Alpujarra vendiendo ese pescado además que habían pescado en Calahonda y en las playas de Carchuna. O sea que la importancia de Calahonda a nivel del mar, en Granada, en la provincia de Granada, también es una cosa a reseñar y que debería además también de quedar constancia de esa importancia de esa zona. Un libro que puede leer cualquier persona, me imagino, y que además es muy importante porque más allá de esos testimonios, como tú decías, más allá de esas recetas que no se pierdan, profundiza precisamente en nuestras raíces, ¿no? Claro, efectivamente nosotros, la importancia de esto está en eso. La importancia de esto es que nosotros nos hemos dado cuenta, porque nosotros trabajamos la tecnología, nosotros normalmente más trabajamos mucho el tema además de internet, de las redes sociales, de las páginas web y se hacen muchísimas páginas web y tal, pero nosotros lo que queremos es que haya algún manual que quede constancia además de nuestra raíz, ¿no? Y eso es lo que hacen estos libros, ¿no? Y hemos empezado una línea de trabajo además con el libro de las abuelas del pescado y seguimos con las abuelas del llano a la ciudad y realmente vemos la necesidad de que haya otras abuelas, porque creemos que es importante de que quede en una constancia y en algo físico, no en algo virtual, en algo físico. Que sí que es verdad además que a lo mejor impactamos un poco el medio ambiente, ya, pero es que eso tiene que conocerlo además todo el mundo. Y un libro lo coge todo el mundo. Y este tipo de libros, fotografía a color, textos muy fáciles, muy sencillos, es que lo puede leer cualquier persona, más mayor, más pequeña, es decir, que realmente es un libro de biblioteca, es decir, de tenerlo siempre ahí presente. Eso te iba a comentar precisamente, ¿va a haber más entregas de las abuelas? Pues en principio ya está en funcionamiento, porque lo tenemos así, porque claro, comida sin postre es muy complicado. Entonces las abuelas del azúcar es el proyecto que tenemos para este 2005, para este 2025. Entonces en el proyecto además de las abuelas del azúcar lo que vamos a hacer es hacer un compendio pues de eso, de recetas pero relacionadas más con los postres, los helados y la repostería de la zona además de la costa tropical. Y Javier, me imagino pues, que como seguís con la línea de estos dos libros y tal, pues aparte de esas recetas en las que el azúcar sea protagonista, porque estamos hablando de postres, me imagino, ¿no? También se va a hacer en el libro un repaso por el papel que ha jugado a lo largo de la historia la mujer en ese pasado azucarero de Motril. Sí, en el caso de la mujer siempre hay dos vertientes. Nosotros, por ejemplo, además en el pescado teníamos la vertiente de la mujer de pescador, trabajando en el pescador, y luego las mujeres que trabajaban en la hostelería dentro además del producto, además de la pesca. Pues en el caso de las mujeres del azúcar pasa exactamente igual. Hay un pasado que está claro y es latente además del pasado además de las mujeres trabajadoras más del azúcar, es decir, mi abuela más trabajaba en la zafra, entonces de mujeres que trabajaban dentro además de todo lo que tenía que ver además con el azúcar, la industria del azúcar, y luego mujeres que han trabajado con el azúcar. Entonces un poco además esa dualidad del trabajo además de fábrica y el trabajo además de mero, pues no sé, de las heladeras que tenemos importantísimas en Motril que no se le ha dado su campo, pasteleras que tenemos importantísimas y que no se le ha dado además su espacio. Entonces queremos que ellas sean protagonistas de este nuevo libro. Por lo menos esa es la idea además que tenemos desde Raíces. Javier, tú en esta ocasión estás siendo la cara visible de ese proyecto Raíces, pero detrás tuya también hay un importante equipo de personas que trabajan pues, para que al final estos libros, esa promoción que nos acabas de comentar y tal, sea una realidad, ¿no? Sí, realmente además en el libro, aparte de haber empresas particulares que colaboran además con la distribución además de los libros o incluso además pues con la promoción de libros como SAT Campos de Granada más que trabaja con nosotros en todo lo que es el tema cultura en este aspecto en Raíces, pues luego a nivel humano pues el equipo además cuenta con mucha gente, pero sobre todo en la parte más de las recetas pues tenemos además a Manu y a Bea que son estudiantes de la Escuela de Hostelería, y luego en la parte además de redacción y de trabajo además con respecto al montaje propio del libro pues tenemos además como coordinadora a nivel de pedagógico de Angélica y a nivel de periodismo además pues contamos además con Alba Faiza además que también nos ha hecho una mano en todo lo que es el tema de la construcción del libro.
Tiene una serie de libros que se editan desde el proyecto, desde el programa Raíces. Hablan un poco de ese proyecto y de cuáles son sus objetivos. Bueno, los objetivos principalmente más de Raíces es la promoción de lo que tenemos. Si tenemos productos, promociona productos. Si tenemos además historia, promociona historia. Si tenemos lugares, promociona lugares. Es decir, Raíces, como su nombre indica, es tan sencillo como nuestra raíz. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos, la gran mayoría además de gente, primero tiene que saberlo de forma auténtica. Es decir, los de aquí tenemos que conocer además esa raíz. Y luego a partir de ahí intentar expandirla para que se conozca además en todos los sitios, es decir, desde la raíz, desde lo primero además que tenemos nosotros, nuestra idiosincrasia, pues a partir de ahí intentar. Entonces Raíces lo único que hace es pone en colaboración a productores, pone en colaboración además a historiadores, pone en colaboración a profesionales, es decir, lo que intentamos además es desde Raíces intentar que se nos conozca siempre desde el punto además de la historia, de lo que somos nosotros desde la raíz. Ya para finalizar y volviendo a ese libro de Las abuelas del llano a la ciudad, las personas que nos están viendo y estén interesadas en él, ¿dónde se puede conseguir? Pues el libro, como nosotros normalmente además tenemos distintos puntos de distribución o de venta. En Calahonda está el estanco además de allí, en el estanco además hay una serie de números para aquellos que quieran directamente que estén en aquella zona. En la zona de Carchuna está el supermercado Merlo, en la zona además de Motril está Pescados Terrón y Grafimar en la zona norte, aquí en la calle Ancha, y en la parte más de Varadero y aquella zona de ahí está una tienda además multiprecio que aquí se llama Toico. De todas maneras, entrando en nuestra página web, que son las abuelas Carchuna y Calahonda.com, pues ahí también además hay un formulario, se puede solicitar porque hay gente que lo está solicitando desde fuera además de Motril, que también un poco es la idea del libro. Entonces entrando ahí o en las redes sociales que tenemos, poniendo las abuelas del llano y la ciudad, directamente además pueden contactar con nosotros y nosotros ya nos ponemos en contacto para decirle dónde puede conseguir. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año, son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Hablamos durante los próximos minutos de este sector primario con el experto Pablo de la Rica sobre las tendencias actuales que hay en el mercado en cuanto a las verduras y a las frutas. Hoy vamos a revisar las tendencias estratégicas del retail y cómo están afectando al consumidor y al consumo. Y bueno, nos vamos a focalizar sobre todo en la polarización que existe actualmente, ¿no? El vector precio y el vector diferenciación. Vamos a hacer foco en los frescos, en el atractivo que tienen los frescos para lograr esa diferenciación y conquistar al consumidor, ¿no? Es decir, que al final los frescos para la distribución es un elemento claro, pues, de diferenciación, de atracción, de frecuencia y también una oportunidad de fidelizar al consumidor, ¿no? Y nos focalizaremos sobre todo en estos aspectos. Pues la tendencia que estamos viviendo internacionalmente, ¿qué es más importante, el precio o la diferenciación? Bueno, actualmente estamos en un momento un poco, podríamos decir, más moderadamente optimista, en el que la inflación se ha relajado y el consumidor está un poco más abierto a no comprar únicamente los productos del segmento del precio. Pero evidentemente hay una apuesta por una parte del retail en centrarse en el precio, sobre todo liderado por los discounters, Lidl y Aldi, y vemos que también otras cadenas regionales también están apostando por la diferenciación y sobre todo por los frescos, también con muy buen comportamiento. Podríamos decir que dan cabida y se complementan ambos. Eso es lo que le iba a comentar, que con las distintas situaciones que estamos viviendo, pero siempre tienen cabida tanto uno como otro. Sí, totalmente. Lo que hay que ver es que sí es verdad que hay una serie de categorías que pueden tener un posicionamiento y un atractivo más en la entrada de precio, pero hay otras, por ejemplo, que los frescos, que el consumidor valora otros aspectos como la calidad, las variedades, las denominaciones de origen, la frescura, el sabor, en el que sí está dispuesto una parte muy importante del consumidor, de los consumidores, a elegir una opción que no está basada en precio. Podríamos decir que en cada categoría lo que se tiene
tiene que trabajar muy bien es el value for money, que llaman los ingleses, que es lo que estás ofreciendo por el precio que tiene. Entonces, esa ecuación, que sí es verdad que cada vez tiene más importancia, pues tenerla bien resuelta, pero hay cabida para todo y lo que hay que ver es complementarse. Si realmente no estás en el liderando la parte de precio, pues cuál es tu rol. De cara a los agricultores y a las empresas de transformación, ¿qué es más rentable? ¿El sector, digamos, decantarse por el precio o decantarse por la innovación, la diferenciación y la calidad? Bueno, esto depende, o sea, decir que depende cada una de las circunstancias y depende de la estrategia que tenga y de la capacidad también de producción y de muchos otros aspectos. Lo que está claro que es que hay cabida para todos, o sea, también los distribuidores que están apostando por tener una propuesta muy competitiva en precio y demás, evidentemente también aportan unos volúmenes que pueden ser muy importantes, pero efectivamente también la diferenciación, es decir, que al final es una fórmula pues que te permite ser mucho más competitivo a largo plazo, no dependiendo tanto del precio, ¿no? Entonces, es decir, que depende en cada caso, pero bueno, yo creo que en España tenemos la suerte de tener grandes ejemplos en el que se ha innovado muchísimo, con muy buen resultado y bueno, pues fruto de esto es todo lo que estamos viendo en los últimos años, el prestigio que tenemos también como productores de frutas y hortalizas y bueno, y eso está basado también en la apuesta por la innovación, las nuevas variedades y también en la inversión, por supuesto, con grandes ejemplos que lo han hecho posible. Esa innovación y esa diferenciación normalmente lleva parejo un incremento en el precio, ¿no? Sobre todo de cara al consumidor. A nivel internacional, porque prácticamente todo lo que se produce aquí se exporta a otros países de Europa, a nivel internacional, ¿cómo está cogiendo el consumidor o las empresas de distribución precisamente esa innovación, esa diferenciación que supone un poco un encarecimiento del producto? Bueno, yo creo que el origen España está muy bien valorado, es decir, siempre lo ha estado y estamos viendo que toda la apuesta que se está haciendo en innovación, desarrollo de productos en variedades y en calidad, pues al final los hace verdaderamente mucho más competitivos, ¿no? Que apostar únicamente por el precio. Entonces, a nivel internacional tenemos una reputación alta y somos un país productor de referencia para muchos de los mercados o casi la totalidad de los mercados europeos. Se valora efectivamente toda la innovación y toda la apuesta que se está haciendo en toda la cadena de suministro y en toda la cadena de producción. Digamos que sea el presente y sobre todo va a ser el futuro del sector. Digamos que sea el presente y sobre todo va a ser el futuro del sector. Sobre todo me refiero hablando de España, ¿no? Porque existen otros competidores pues que sí apuestan mucho más por el precio, mientras que en España, aunque haya de todo, pero un poco más, normalmente se suele apostar más por la calidad e innovación. Sí, yo creo que nos tenemos que quedar que estamos en un momento donde los consumidores a nivel global, es decir, tanto internacional como nacional, cada vez valoran más la alimentación. Y dentro de esta apuesta y esta búsqueda por una alimentación más saludable, más equilibrada, ¿no? que favorezca también es decir, que un bienestar, ¿no? completo, tiene cabida pues un producto de calidad fresco, es decir que entonces hay una oportunidad, es decir que en esta corriente sobre la alimentación saludable, de cuidarse y también cuidar al entorno, es la apuesta en la que tenemos que focalizar todos los esfuerzos. No quita que también evidentemente la competitividad y la productividad tienen que favorecer hacer productos que también sean accesibles a los consumidores, ¿no? A todos los tipos de consumidores. Entonces yo creo que es un mix, o sea, no olvidar por supuesto esta apuesta por la calidad, la innovación. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que el viento corre a favor porque el consumidor está buscando una alimentación saludable. Entonces los productos frescos y más la fruta y la hortaliza van a tener una cabida en el consumidor. Hay que hacerlos más accesibles porque el consumidor busca conveniencia, también hay que adaptarse a los nuevos hogares que son mucho más pequeños, pues hogares que tienen menos tiempo, tienen menos conocimiento, pero que en el fondo lo más importante es que sí buscan esa alimentación donde los frescos tengan presencia. Entonces, esta adaptación, hay que hacerla combinando la innovación con la calidad y la conveniencia y por supuesto también el placer, que yo creo que se habla poco y es muy importante, y ahí es donde el sabor, las nuevas variedades, un poco sorprender, ¿no? Es decir, ese mundo del descubrimiento con todas las nuevas variedades que se están desarrollando, yo creo que tienen un interés muy importante. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate,
en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Antes de marcharnos, como siempre, visitamos el Centro Médico Naturalia, en el que su médico integrativo Miguel Martín Almendros nos está esperando en esta ocasión para hablarnos sobre la importancia de las proteínas. Lo prometido es deuda. Os dije que os iba a hablar de las proteínas y vamos a hablar de las proteínas. Vamos a hablar de los proteíos. ¿Qué es esto? Es el término con el que se denomina la proteína en griego. La palabra proteína está instaurado desde hace 150 años como tal, desde que se descubrió un poquito la proteína y se le denominó proteíos. ¿Por qué? Porque significa primordial, o la traducción es en primer lugar. Es que es una importancia capital. Las proteínas son macromoléculas con muchas funciones, con función estructural, con función restauradora, reparadora, con función metabólica, enzimas, hormonas, anticuerpos, con función reguladora, transporte de oxígeno en sangre, transporte de grasa en sangre, las lipoproteínas, recordad, eliminar tóxicos a través de nuestros órganos depurativos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen una función primordial en nuestro organismo, ¿no? ¿Y qué es la proteína? Son un montón de aminoácidos combinados de cualquier forma y en cualquier orden. O sea, que incluso hasta la estructura espacial de la proteína, cómo se esté estructurando espacialmente, le va a conferir, siendo el mismo número y la misma calidad de aminoácidos, le va a conferir una función u otra función totalmente diferente. ¿Qué son los aminoácidos? Son los pequeños ladrillos que conforman las proteínas. Es como los ladrillos de una pared. Imaginaos que una pared es la proteína, pues los aminoácidos son los ladrillitos. Normalmente una proteína término medio, las que mayor abundan en nuestro cuerpo, pues va de 100 a 200 aminoácidos habitualmente. ¿Y qué es el aminoácido? ¿Qué es ese pequeño ladrillito? Pues son las estructuras, ya digo, básicas, primordiales de la proteína, que tenemos conocidos 20 aminoácidos. 11 de ellos son no esenciales. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo es capaz de producirlos, pero hay 9 de ellos que son esenciales. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo no es capaz de producirlos, que tenemos que meterlos desde el exterior, que no nos queda más remedio que ingerirlos, y además que son fundamentales para la estructura, para el metabolismo, para regenerar nuestro cuerpo, para regular nuestro cuerpo. O sea que no hay vuelta de hoja con respecto a la ingesta de proteínas. Esos son la histidina, isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, fenilalanina, tritófano, valina y tronina. Son los esenciales, y los que mayor problema pueden dar es la lisina, la metionina y el tritófano, sobre todo en poblaciones que por desgracia no tienen acceso a la proteína animal, no ya que son vegetarianos, sino que aunque ellos no quieren ser vegetarianos, muchas veces se ven abocados a ser vegetarianos porque no tienen otra fuente de ingesta proteica animal o de huevo o de leche. Por ejemplo, el triptófano, para que veáis un poco la dimensión de estos aminoácidos esenciales, que son los que más limitación y más problema nos puede dar a la hora de que nos falte su ingesta, el triptófano es el precursor de la serotonina. Hemos hablado alguna vez de la serotonina. Es un neurotransmisor que se encarga del control del sueño y del humor, del estado emocional. Si no tenemos un nivel adecuado de serotonina porque no tenemos un nivel adecuado de triptófano, podemos entrar hasta en una depresión. De hecho, hay poblaciones cuya alimentación está basada en harina de maíz o del África o de Sudamérica, que desarrollan una enfermedad muy mala, muy comprometida, que es la pelagra, que es realmente una falta de aporte de triptófano que cursa con dermatitis, con demencia y con diarrea. La lisina es un precursor de la carnitina. Las personas que hacéis gimnasio ya habréis oído hablar de la carnitina, que es la que nos ayuda a meter el ácido graso en la fábrica por excelencia de energía que tenemos en todas y cada una de las células. Entonces, si no tenemos carnitina, no vamos a poder sacar energía en las mitocondrias debido a que no vamos a meter carnitina a esas fábricas de energía. Entonces, son fundamentales en el metabolismo de la grasa, aumentan la síntesis del colesterol hepático, que es necesario el colesterol para todas las funciones estructurales y funcionales de nuestro cuerpo, y donde nos encontramos es en dietas vegetarianas estrictas
o en dietas que se basan en granos, porque los granos son pobres en lisina. Y no solo ya estamos hablando de problema del metabolismo de la grasa, sino que también influye la lisina en la formación del colágeno y de la elastina, tersura en la piel y formación de estructura ósea y articular. Y por último, la metionina, que es un precursor de la taurina, que igual os suena por las bebidas energéticas. Y la taurina, aunque parezca mentira, no estimula el sistema nervioso, sino que regula y estabiliza el sistema nervioso. Y no solo actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso, sino que también influye determinantemente en la función cardíaca. Es primordial en la síntesis de fosfolípidos y fosfatidilcolina para la función de nuestro sistema nervioso. Dentro de lo que son las proteínas, podemos denominar de varias formas a las proteínas, podemos clasificarlas, ¿no? Una en base a la cantidad de aminoácidos que tengan. Se llaman las completas, las proteínas completas, las que tienen los 9 aminoácidos esenciales. Hemos dicho, los aminoácidos esenciales son los que tenemos que meter desde el exterior para tener una función orgánica, porque nuestro cuerpo no los produce. Entonces, proteínas completas son las que tienen los 9 aminoácidos esenciales en concentración suficiente para que nuestro cuerpo los pueda aprovechar. Luego tenemos las proteínas incompletas, que puede faltar 1 o 2 aminoácidos esenciales. Y luego hablamos de proteínas complementarias, cuando se obtienen todos los aminoácidos pero combinando proteínas. Por ejemplo, cuando juntamos granos con leguminosas, es decir, arroz con garbanzos, para sacar una proteína completa. Granos con lácteos, por ejemplo, la pasta con queso, ahí sacamos una proteína completa. O juntamos leguminosas con semillas, por ejemplo, garbanzos con sésamo, ahí tenemos una proteína completa. ¿Y en qué tiempo tomar estos elementos que estamos aportando juntos para sacar una proteína completa? En un plazo de 24 horas. Hace tiempo se creía que era en la misma comida que teníamos que hacer la ingesta de ambos elementos. Ahora se ha visto que no, que el cuerpo tiene capacidad de una asimilación y una síntesis de esas proteínas en base a los aminoácidos esenciales que aportemos, aunque tengan un distanciamiento de 24 horas en ese aporte de esos aminoácidos esenciales dentro de la alimentación. Luego, otra forma de hablar de las proteínas, podemos hablar del valor biológico de las proteínas, ¿no? De la calidad proteica, que es cuando hablamos del valor biológico. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo o que tiene esa proteína para que sea incorporada a las proteínas corporales, a nuestro cuerpo. Entonces, en base a esto, al valor biológico, pues vemos que los cereales son deficientes en lisina. Falta un aminoácido esencial. Las leguminosas son deficientes en metionina. Falta otro aminoácido esencial. Y en cambio, las proteínas animales, pues eso es lo más próximo que se puede entender por una proteína ideal. Y dentro de este concepto de valor biológico podemos tener como proteínas excelentes las proteínas que vienen del huevo, de la leche y de derivados. Proteína buena, la que viene de la carne, la que viene del pescado y la que viene de la soja o soya. Como calidad mediana, como valor biológico mediano, la que vienen de los cereales, de harinas, tubérculos y raíces. Y luego de baja calidad biológica es la que nos aporta la fruta y la verdura. Realmente todos los alimentos tienen proteína, pero varía tanto, ya digo, la calidad, la cantidad, la proporción, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo lo que necesitaría para una subsistencia diaria son de 40 a 60 gramos de proteínas al día. O léase de otra forma, de 0,1 a 1 gramo por kilo por día, por kilo que pese la persona por día, ¿no? Entonces, estas necesidades hablamos de un básico, de un mínimo, ¿no? Que pueden ser aumentadas, puede haber mayor requerimiento pues en un embarazo, que tienes que comer no cantidad para 2, sino calidad para 2, en un crecimiento, es decir, los niños cuando están creciendo, desarrollando hasta la adolescencia, en una fase de lactancia, que la mamá tiene que tener un extra de calidad proteica para el bebé o la bebé, ¿no? Y luego también, cuando hablamos de proteína, podemos hablar de otro concepto, que es la digestibilidad, que muchas personas se lo preguntan, ¿no? ¿A qué me refiero? No es que se haga mejor o peor digestión, sino que los aminoácidos tengan total disponibilidad una vez que se han pasado por el aparato digestivo. Es decir, que esa digestibilidad no es que me caigan bien a la función digestiva o me caigan mal, sino que hablamos de degradación y absorción, que puede ser más completa o menos incompleta. De hecho, para que tengáis una referencia, la digestibilidad de una proteína animal es un 90%.
asimilamos el 90% de la proteína animal que tomamos. En cambio, la vegetal oscila de un 60 a un 70%. Que eso no significa porque tenga menor digestibilidad o sean de peor valor biológico. Si nosotros hacemos una dieta vegetariana con cabeza, sabiendo lo que hacemos, puede ser tan válida como una dieta que sea omnívora o una dieta carnívora. No habría problema, pero que tenemos que tener estos factores que estoy comentando a la hora de esas limitaciones de metionina, de lisina, de determinados nutrientes vegetales para hacer una buena alimentación equilibrada vegetariana. O sea, que ser vegetariano no es comer fruta, verdura, verdura, fruta, fruta, verdura, verdura, fruta. Eso es una dieta ganadora de anemias. O sea, que ser vegetariano es una dieta muy concienciada, es una dieta trabajada y es una dieta muy pensada, y luego, dentro de esta digestibilidad, ¿qué puede influir? Pues el tipo de proteína. ¿Por qué? Porque las proteasas, que son las enzimas que disuelven las proteínas, pues no atacan lo mismo a una proteína fibrosa e insoluble, que son las de los vegetales, que una proteína globulosa soluble, que son las de los animales. Además, si nosotros tenemos un poco el miramiento de desnaturalizar la proteína con calor, se digieren mejor. Por eso la carne cruda es más indigesta que una carne totalmente que está caliente, que la proteína está rota. Ya de por sí, si la carne tiene mejor fuente proteica que los vegetales, las carnes normalmente las tomamos cocinadas, los vegetales son más de tomar crudos o menos cocinados, con lo cual empeora un poquito esa digestibilidad, esa absorción, esa asimilación de esa proteína. También en los vegetales lo que tiene es que las proteínas suelen ir unidas a metales, a lípidos, a celulosas, entonces hay una digestibilidad peor, se digiere mucho peor, ¿no? Y luego los vegetales suelen tener factores antinutricionales como inhibidores de tripsina, inhibidores de quimiotripsina, que pueden provocar ciertas deficiencias a la hora de asimilar, de romper esas proteínas. Pero insisto, que esto no tiene nada que ver con que una dieta vegetariana no sea tan saludable o más que una dieta omnívora, ya sabiéndola llevar y llevándola con cabeza. Luego, tener en cuenta que los menores de 3 años tienen cierta deficiencia enzimática porque su aparato digestivo no está totalmente desarrollado. Y los ancianos tienen también deficiencia enzimática porque ya se está agotando la producción de enzimas y su aparato digestivo, con lo cual en ese rango de menores de 3 años y mayores de igual 75 años, pues vamos a tener más deficiencia en asimilar las proteínas, ¿no? Y luego aparte puede haber defectos genéticos que ante eso o aportas enzimas desde el exterior o no digieres proteínas, ¿no? Y por último quería comentar el tema que tanto me preguntáis también de la proteína en el deporte, ¿no? La proteína del deporte, el exceso de proteínas que podemos añadir cuando tú vas a un gimnasio, cuando haces una actividad deportiva, tiene sentido siempre que la podamos utilizar. O sea, no es bueno tomar proteína por tomar proteína. O sea, no por tomar un bote de 5 kilos de proteína y tomártelo a cucharadas, te vas a poner más cachas, ni vas a hacer más músculo, sino todo lo contrario. Posiblemente lo que hagas es una insuficiencia renal porque vas a cargar muchísimo la función renal a la hora de procesar y de eliminar este exceso de proteína que estás metiendo. En cambio, cuando tu cuerpo trabaja, cuando estás musculando, hay un periodo ventana que son 30-60 minutos después de la actividad deportiva que tú le estás forzando a tu músculo a que desarrolle, levantando unas pesitas o corriendo, estás forzando tus cuádriceps a que desarrollen porque le estás exigiendo más de lo que de momento son capaces de dar. Entonces ese periodo de ventana, cuando el músculo dice, jolín, esta persona me está exigiendo, voy a tener que crecer para responder a estas exigencias nuevas, ahí sí que ese músculo busca proteína para crecer, para aumentar de tamaño. Ese periodo de ventana de 30-60 minutos sí que tiene sentido que nosotros metamos una proteína extra. Bienvenida sea esa proteína extra. Aparte que podamos meter electrolitos porque hemos hecho gimnasia, hemos hecho un deporte, hemos sudado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que tiene mucho sentido. Pero insisto, tomar un extra de proteínas sin contextualizarlo con una actividad física, lo que igual estamos haciendo es cargarnos una función renal. Y una vez que nos la hemos cargado, ¡ay amigo! A ver cómo salimos del atolladero. Vamos a hablar de los mitos. Proteína o hidrato de carbono. ¿Se pueden juntar? ¿No se pueden juntar? Normalmente en una dieta mediterránea tú puedes juntar proteína y hidrato de carbono perfectamente, pero puedes ir a un profesional o una profesional, médico, nutrólogo, dietista, que diga, oye, vamos a hacer un tipo de dieta que a ti te iría muy bien, una dieta, por ejemplo, con un hidrato de carbono de bajo índice glucídico
con mayor cantidad de proteína, sin ser hiperproteica. Entonces, en esa persona, pues igual no es bueno juntar la proteína con el hidrato de carbono porque tienes unas finalidades, unos objetivos de perder peso de una forma determinada. Una dieta hiperproteica. Mientras una dieta hiperproteica sea llevada por un profesional, tú puedes hacer la dieta hiperproteica porque ese profesional cada 15 días te va a estar controlando una analítica de orina, te va a medir una glucosa, te va a hacer unos parámetros que está garantizando que esa dieta hiperproteica no te va a jorobar el hígado ni te va a jorobar la función renal. Pero que por tu cuenta tú vas a hacer una dieta hiperproteica porque le has oído a fulanito o a fulanito que la ha hecho, mucho ojo, que nos estamos jugando la salud, y salud solo hay una. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden hacer una dieta hiperproteica, por eso tiene que haber un profesional detrás. Las dietas hiperproteicas son espectaculares, o sea, dan un resultado escandaloso, de bueno, de mantenimiento de peso, de saciar una persona, pero siempre, y os repito, que si no os vais a arrepentir, con el seguimiento de un profesional sanitario, porque si no os podéis cargar o el hígado, os podéis cargar el riñón. Y ese profesional sanitario sabe si tú puedes hacerla, hasta dónde puedes llegar y en qué momento tienes que decir basta y pasamos ya a una mediterránea. Eso tenedlo en cuenta. Y luego con respecto a las personas mayores, sobre todo de 75 para arriba, tienen mayor deficiencia enzimática. ¿Por qué? Pues los órganos se van gastando y producen menos de todo, ¿no? Es ley de vida, tampoco es un drama, ¿no? Entonces, pero estas personas, claro, también es cierto que necesitan menos proteína, porque su actividad metabólica está mucho más baja, más descendida, pero sí que hace falta un mínimo aporte de proteína, con lo cual no estaría mal también con el seguimiento de un profesional el hacer un aporte a estas personas de forma puntual o de forma mantenida en el tiempo. De hecho, cuando una persona está en casa, que igual está en estado de postración, ya veis cómo el médico o la médica le recomienda unos batidos proteicos. ¿Por qué? Porque hacen falta. Y de hecho, una persona que no tenga ese aporte proteico va a hacer escaras y va a hacer heridas por la postración en la cama, y heridas en las que cabe el puño. Y eso se corrige simplemente haciendo un pequeño aporte proteico, pero eso sí, siempre con un profesional detrás. Y claro que es necesario aportar a las personas que están postradas proteína, claro que sí, porque igual por la alimentación no pueden aportar la que necesitan o no pueden digerir ni asimilar la que necesitan. Entonces tienes que meterle esos botecitos de proteína que ya están predigeridas las proteínas, que son aminoácidos que de muy fácil asimilación, ¿eh? Pero siempre con profesional sanitario detrás, muy importante, no por vuestra cuenta a lo soliquintrón. Tened en cuenta que una persona mayor puede tener una insuficiencia renal, o sea, lo mismo que los órganos se van envejeciendo, entonces el riñón no va a actuar al 100% como cuando tienes 30 años, igual con 75 años, por decir algo, me actúa un riñón al 70%. Entonces, estos batidos que anuncian por televisión, que no quiero decir nombres comerciales, pero que aportan proteína, hombre, la voluntad es buena cuando tú la tomas, pero igual tu riñón no soporta ese batido nutricional. Entonces, siempre la personalización, insisto, aunque se anuncie en televisión, aunque se anuncie en prensa, siempre personalización, porque tu doctora o tu doctor sabe el estado funcional de tus órganos y sabe si vas a soportar ese batido o no vas a soportar ese batido. Siempre preguntad. Para eso estamos los médicos, para que nos preguntéis. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario, en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto a través de la página web de Telemotril, www.telemotril.com, como a través de nuestro canal en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que así más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también os recuerdo que podéis encontrar a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y que sigáis sembrando muchísimo optimismo.